Continuamos con nuestra programación. Es momento del conversatorio Construyendo la Esperanza y el nuevo rumbo de Colombia desde la visión de los empresarios de Iberoamérica. Vamos a invitar al escenario a Nuria Vilanova, de España, es la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, y el doctor Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO. Bienvenidos. Avanzando nuestra programación y para hablar de negocios, de futuro, de esperanza en el clima empresarial, en un mundo que ya es absolutamente globalizado y en el cual los empresarios no podemos pensar solamente en nuestros mercados domésticos o en la inversión nacional, sino que, como ha pasado en FENALCO, muchos están buscando diversificarse y hacer inversiones, establecer negocios en otros países del mundo y hacer ese networking que tanto necesitamos con los colegas empresariales en todos los países de América Latina y obviamente pues Iberoamérica, que es nuestra puerta de entrada a Europa. Por esa razón quisimos invitar muy especialmente a una gran líder de ese proceso de integrar al empresariado de Iberoamérica, de establecer relaciones con todos los países latinoamericanos día a día, porque me consta, pero además es una empresaria de lujo y totalmente exitosa en España, como quiera, que fundó la empresa de comunicaciones corporativa más importante de España, que se llama Atrevia, y que hoy tiene presencia en 15 países de la región. Pero trascendió, digamos, además del interés de su empresa, ese interés loable por unir a los empresarios iberoamericanos. Y quiero hablar con Nubia un poco de esos procesos, de ese futuro que tú le ves a las relaciones de España con América Latina o de Iberoamérica, porque obviamente está Portugal y está Andorra, y que nos cuentes primero que todo ¿qué es CEAPI? Para que todos nuestros empresarios conozcan y cuáles son sus objetivos principales. Bueno, pues lo primero, mil gracias por invitarme a esta reunión y felicidades. En un momento tan importante para Colombia, el que reúnas este auditorio y pongas encima de la mesa temas como los que estáis tratando, creo que es algo encomiable y muy importante. El CEAPI es una asociación formada por personas, no por empresas, porque creemos que son las personas las que mueven el mundo, las que marcan el futuro de las empresas y de los países. Tenemos la suerte de que entre nuestros 350 socios, tienen que ser presidentes o CEOs de empresas y organizaciones, tenemos a los más importantes de prácticamente todos los países de España, Portugal y América Latina, ¿no? Si miramos la lista de los 1, los 2 o los 3 y muchos otros son socios. ¿Por qué están en este proyecto? Pues a mí solo me cabe una explicación y es que realmente creen que Iberoamérica es una oportunidad. Jaime es uno de nuestros socios y juntos trabajamos en convertir en realidad el crecimiento de nuestros países. Tenemos países estupendos y no podemos dejar, y me gustaría comentarlo un poco más después, pasar el momento de oportunidad. Hay una oportunidad brutal para crecer, invertir y cambiar también la situación de nuestra ciudadanía. El mundo, la geoestrategia de la que tanto se habla, sopla vientos a favor de Iberoamérica, ¿no? Pero tenemos que hacerlo porque en esta región se está creciendo demasiado poco, Jaime, como bien sabes. Carlos Slim, que es uno de nuestros socios, nos dice, Nuria, olvídate, por debajo de un 4% del Producto Interior Bruto de crecimiento, las empresas seguimos ganando dinero, pero eso no llega a la población y necesitamos impactar en la población para que la desesperación no les lleve a enfrentarse
a las compañías, a pensar que en política todo da igual o que nadie se ocupa de ellos, ¿no? Esta asociación, como digo, lo que defiende es el crecimiento, la inversión y que las empresas pasemos de ser de nuestro país a estar en diferentes países, porque eso les da mucha más fuerza, les obliga a ponerse las pilas, a crecer, a aprender, a ser más competitivas. Tenemos un especial vínculo con Colombia. Bueno, para mí fue de esos 15 países en los que estamos, el segundo país en el que abrí mi propia compañía, o sea, conozco Colombia desde hace más de 15 años y quiero a Colombia. Y también aquí celebramos nuestro congreso anual, que es el gran momento, y querría destacar que en ese momento hablamos de oportunidades, pero también de la importancia de la democracia y del papel de la política en el crecimiento. Tuvimos a Federico Fico, que arrasó, y yo creo que trasladaste a esos empresarios de otros países esa confianza de que Colombia sigue siendo un gran país lleno de oportunidades, y quisiera agradecerte tu apoyo en ese encuentro. Bueno, muy interesante, Nuria. Yo tengo, pues la verdad, la oportunidad muy preciada de pertenecer al CEAP y haber estado en varios congresos y vivir los objetivos. Y yo te he escuchado reiteradamente, es algo que tú dices, que me gustaría que lo compartiéramos en el escenario. Tú dices que ya las oportunidades de negocio no solo en una sola dirección, que anteriormente, hace unas décadas, unos años, cuando uno hablaba de esos procesos siempre era inversión o establecimiento de negocios de España o Portugal en Latinoamérica, pero que eso se ha ido poco a poco integrando en una doble dirección. ¿Por qué no nos compartes un poco esas experiencias que tú has vivido y que has ayudado a construir a través de CEAPI y de negocios de América Latina, pero particularmente de colombianos que hoy estén ya localizados en España? Muy bien. España ha tenido dos grandes oleadas de inversión en América Latina. La primera fue hace 40 años, donde las mayores empresas, Telefónica, Repsol, etcétera, vinieron aquí. Esas fueron inversiones estratégicas. La segunda gran oleada fue cuando tuvimos la gran crisis, una crisis horrible económica que duró del 2008 al 2012. Pero hay una frase que dice que no hay mal que por bien no venga. Eso nos ha ayudado ahora a tener empresas más fuertes, con más valor, más competitivas, que pueden aspirar no solo a ser grandes empresas en España y Latinoamérica, sino a ser campeones mundiales. Porque hemos crecido en dos continentes, apoyándonos fuerte en España y fuerte en América Latina. En los últimos años, y también vuelvo a la frase de no hay mal que por bien no venga, en los últimos años América Latina ha sufrido en general, en toda la región, mucha incertidumbre y mucha incertidumbre política. Y eso ha sido el detonante para que muchos empresarios hayan decidido que no bastaba, si eras colombiano, en invertir en Perú o en invertir en Ecuador, en los países más cercanos, sino que había que diversificar y tener una presencia importante en la zona euro. Esto ha pasado en Colombia, ha pasado en Chile, ha pasado en México, y en los últimos años hemos visto cómo incrementaban, como el camino ya no solo era de España hacia América Latina, sino de América Latina hacia España. Y el incremento de inversión de Colombia en España ha sido brutal, muy importante. Invertir en España para las empresas colombianas no solo supone tener un pie en Colombia y un pie en España. Supone que España se convierte también en puente, en trampolín, para saltar a otros países. Bueno, 27 de la Unión Europea. Pues fíjate, en la Unión Europea
Por ejemplo, una empresa mexicana que compró un gran grupo de cafeterías, Grupo Vips, etcétera, ahora está en Francia, en Italia, pero también está en Australia. Una compañía chilena que ha invertido en México en el sector de la alimentación y que han aprendido a crecer también vendiendo productos en la base de la pirámide o bodegas AGE, que son peruanos, se fueron a España y ahora están en África. O, por ejemplo, la empresa de Carlos Slim, que invirtió en FCC, una empresa de infraestructuras. Como esa empresa tiene un currículum espectacular, ahora compite en Estados Unidos con FCC. Entonces, no solo es un trampolín para Europa, es un trampolín para el mundo. Bueno, Nuria, me cogí el celular porque me entró un mensaje debido a algo que tú dijiste. Tú dijiste que en CEAPI pueden participar los presidentes CEO de las empresas y que este es un networking, digamos, personal, pero que detrás obviamente está todo el tejido empresarial. Un empresario me pregunta que cómo se puede pertenecer a CEAPI de acuerdo con ese espíritu de participación y, digamos, de ingreso. Muy bien. Pues lo que buscamos en el CEAPI es crear comunidad, porque cuando se crea un clima de confianza entre empresarios de diferentes países es cuando compartes de verdad las oportunidades, cuando puedes… Nuestros países hablamos todos español, pero somos radicalmente diferentes, ¿no? Cada país es diferente, incluso pues entre la región paisa y los cachacos, creo que hay también sus diferencias, ¿no? Entonces, tener un empresario importante, relevante en cada país es importante. También ejercemos una gran labor de representación, de diálogo con los presidentes de muchos países. Venimos de Nueva York, donde un grupo de 40 socios del CEAPI se ha reunido con 6 presidentes de gobierno para presentar o para preguntarles oportunidades y trasladarles también inquietudes. Para unirse al CEAPI el requisito es ser el número 1, porque nosotros queremos gente que pueda tomar decisiones, no que lo vaya a presentar a un comité, que pueda tomar decisiones. Pedimos que sea de un cierto tamaño porque queremos que represente, que tenga capacidad de arrastrar a otras personas del país y, por supuesto, para nosotros es muy importante una buena reputación. Bueno, perfecto. Ojalá más empresarios colombianos se vinculen al CEAPI porque ya Brazos abiertos. Hay un número importante de esos 350, ¿cierto? Sí, no solo como socios, también han recibido, nosotros tenemos un premio que entrega el rey de España y Colombia es uno de los pocos países donde lo han recibido ya 2 personas. Primero fue Luis Carlos Sarmiento y ahora Jaime Gilinski. Y la verdad es que su nivel de implicación y cómo han apoyado el desarrollo de este proyecto desde cuando empezamos, que hace solo 11 años, es encomiable. Pero bueno, también, por supuesto, el del resto de los socios, ¿no? Pero ponía el tema del reconocimiento del premio para poner en valor que todos los socios de Colombia, para nosotros son muy importantes, pero que tenemos un especial cariño al país, como lo demuestra este porcentaje alto de premios, porque tenemos 23 países en la región y solo hemos entregado 8 premios, 2 a Colombia. Claro, no, muy interesante la participación. Bravo. Gracias. Bueno, hay algo muy interesante, Nuria, tú sabes que este congreso está planteado hacia el futuro, con una esperanza que ha sido un mensaje a lo largo y ancho del congreso, ayer, hoy, donde confiamos en un mejor futuro para Colombia y estamos comprometidos a cambiar el rumbo de lo que hoy tenemos. Pero tú que vives en el mundo de los negocios, que te relacionas con países que tienen gobiernos de izquierda, de derecha, pero ante todo los empresarios, ¿cómo ves el clima de los negocios hacia el futuro en América Latina y en Colombia? ¿Cómo visualizas lo que va a pasar en los negocios y si ves que hay posibilidades hacia el futuro?
Hay muchas posibilidades y me remito a lo que decía al principio, ¿no? Nuestros hijos y nuestros nietos nos tienen que reclamar si no somos capaces de aprovecharlo. Empezaría por Europa y después de Europa, España. En Europa ha habido dos hechos fundamentales, ¿no? Uno fue la guerra de Ucrania, cuando Alemania dijo, bueno, ya había puesto todos los, no sé si se utiliza esa expresión, todos los huevos en la misma canasta. Rusia y los países del entorno. ¿Me he equivocado? Me están cortando el gas y me están poniendo una guerra en casa, ¿no? Entonces Alemania y toda Europa dijo, deberíamos volver a mirar al oeste, volver a mirar a América Latina como aliados. Y esto se acentuó más con la llegada de Trump y esa recomposición del mundo. Europa, que estaba a por uvas, otra expresión española, es decir, mirando hacia otros lados, le prestaba muy poca atención a América Latina. Y desde que esto ha ocurrido, se han vuelto a recuperar las cumbres Unión Europea-CELAC, que llevaban 8 años sin celebrarse. Se ha lanzado el Global Gateway, que es una inversión muy importante que pone la Unión Europea para invertir en activos estratégicos en América Latina, y hay una sensibilidad como nunca había habido por América Latina. Francia, Italia, Alemania, Inglaterra están volviendo a estudiar proyectos de cooperación y proyectos de inversión en la región. España, que en algunos titulares ha salido Telefónica desinvierte, por ejemplo, en Colombia. No se equivoquen, algunas empresas españolas, 2 o 3, Telefónica, Iberdrola, Repsol y pocas más, tienen hoy la oportunidad de convertirse en campeones nacionales en Europa, porque hasta ahora teníamos unas reglas de la competencia que en vez de pensar que una empresa española tenía que competir con el mundo, pensábamos, cuidado, que una empresa española no compite en Francia. Ahora esto se ha acabado y va a haber inversiones muy importantes de empresas europeas luchando por ser los campeones nacionales en Europa y de ahí al mundo. Pero, a pesar de esas desinversiones, que las ha habido, España está multiplicando por 3 el número de sus inversiones en Colombia. Es decir, el interés de Europa está mirando a América Latina y el interés de España, a pesar de algunas desinversiones que han sonado mucho, está creciendo. Pero además haríamos mal de no olvidarnos que el mundo es muy grande. Yo particularmente tengo una gran obsesión con los países del Middle East. Los países del Middle East, que son de los grandes inversores en el mundo, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Omán, tienen previsto descarbonizar su economía y asegurar que los ingresos para las siguientes generaciones vendrán de otro tipo de empresas. Punto 1. Punto 2. Entienden lo que hasta ahora no se entendía como seguridad. Antes, cuando hablábamos de seguridad y defensa, pensábamos en armamento militar, en ciberseguridad, etcétera. Hoy, cuando se piensa en seguridad, se piensa en abastecimiento de alimentos. Las necesidades de alimentos en el mundo, de aquí al 2050, van a crecer más de un 50%. Estos países no tienen capacidad, no tienen suficiente tierra cultivable, no tienen suficiente agua para producir los alimentos que necesitan. Y lo mismo le pasa a la India, a China, a otros grandes países. Y resulta que América Latina tiene el 30% de las tierras cultivables del mundo, tiene agua y capacidad de ser la nevera del mundo, el gran proveedor de alimentos en el mundo. Pero lo mismo pasa en materia de energía. Sin energía no puedes tener centros de datos. Los datos y la inteligencia artificial es la riqueza del futuro y aquí energía, datos hacen un complemento perfecto. Lo mismo ocurre con minerales, lo mismo ocurre con gente joven. Entonces, todo esto está haciendo que no solo Europa y España, sino que el Middle East, países remotos como Filipinas, tengan cada vez un mayor interés. Y nos están pidiendo, en concreto en el CEAPI, que les hagamos de puente,
porque las empresas españolas conocen muy bien América Latina y ahí, de nuevo, nuestro objetivo, nuestra obsesión, que es el crecimiento de Iberoamérica, es ayudar a esas nuevas regiones que hoy tienen intereses estratégicos a invertir en este país y hacerlo de la mano de sus propios empresarios, porque cuando lo haces sin el conocimiento del tejido local es mucho más fácil que te equivoques. Bueno, Nuria, muy interesante. Yo creo que aquellos que han puesto estricta atención se han dado cuenta de las oportunidades que ha ido dejando sobre la conversación, Nuria, de lo que puede pasar a nivel global, de las oportunidades para América Latina, pero también muy especialmente para Colombia. Y yo quisiera terminar, porque se nos está agotando el tiempo, con algo que espero que no sea políticamente correcta la respuesta, sino sincera del corazón. En el exterior, internacionalmente, valoran muchísimo el talento de los colombianos, de trabajadores y de empresarios. ¿Cuál es la cualidad que más admira tú de los empresarios colombianos? ¿Qué es lo que más te ha impactado de esa relación, comparado obviamente con otros países de América Latina? Porque cada país tiene sus características y cada país tiene un empresariado, digamos que similar, pero con unas particularidades. Cuéntanos un poquito para terminar, Nuria, esa faceta, dada la experiencia de haber recorrido toda América Latina, porque me consta, promocionando al CEAPI, pero también haciendo relaciones con jefes de Estado y con empresarios. Pues yo diría dos palabras, ¿no? Una, valentía. El empresario colombiano le ha tocado crecer en situaciones muy difíciles. Ha tocado crecer con terrorismo, le ha tocado crecer en una época en que el mundo no confiaba en Colombia, le ha tocado crecer en situaciones económicas difíciles, le ha tocado crecer en una situación complicada, ¿no? Y bueno, ahora se dice que cuando creces haciéndote fuerte es cuando creces luchando, ¿no? Que nuestros hijos, cuando les intentamos educar entre algodones, no les estamos haciendo ningún favor. Ojalá Colombia no hubiera sufrido tanto, pero desde luego eso ha creado unos empresarios con una valentía y una fuerza para luchar en Colombia y en el mundo persiguiendo las oportunidades. Y el segundo… Bravo. Nos ha tocado sufrir mucho, sobre todo los últimos 3 años, ¿no? Y el segundo factor, voy a usar una palabra colombiana, ¿no? Y es doliente. Una de las cosas, bueno, todos conocemos empresarios que de un día para otro tuvieron que subir a un avión porque a lo mejor habían perdido a un miembro de la familia, porque les avisaron que estaban a punto de ser secuestrados, de ser asesinados, y se tuvieron que ir. Pero el empresario colombiano que se fue nunca dejó Colombia. El empresario colombiano que hoy ha visto con mucha preocupación, porque es verdad, Jaime, ha visto con mucha preocupación el momento actual de Colombia, ha buscado diversificar ingresos por responsabilidad, invertir en otros países, pero nunca ha dejado Colombia, ¿no? Yo creo que al empresario colombiano le duele Colombia en el sentido de que le preocupa y que sigue luchando por Colombia. Y a mí me emociona y he empezado felicitándote en este congreso cómo los empresarios colombianos estáis tan atentos a la política hoy. Creo que no hay mayor demostración de fe en la democracia que lo que estáis haciendo, y esa lucha que yo estoy viendo en todos los empresarios, preocupándose porque las próximas elecciones sean unas elecciones libres, donde los votos sean votos libres, donde la gente pueda votar, donde se luche, y eso daría para otra conferencia que es mi tema, que me apasiona, contra que
la inteligencia artificial y las fake news, no, aunque la persona decida, no le compren el voto, sino decida, pero el que vota influido por esas fake news y por esa inteligencia artificial que le manipula, eso no es un voto libre, ¿no? Y todo lo que estáis trabajando para la libertad me parece que es un gran ejemplo y yo os pediría que le diéramos a Jaime un gran aplauso por lo que hace y a todos ustedes. Por favor, a ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y de verdad que un fuerte aplauso para Nuria y compartir su visión. Y muchas gracias.